Nicolás Maduro. Victoria, buenas tardes. Tema polémico, si los hay, tanto a nivel local como internacional. Absolutamente, con noticias que se van sumando día a día tras la asunción. Efectivamente, en lo que corresponde a la región, tenemos la ruptura de relaciones diplomáticas de Paraguay, el debate interno en Uruguay que sigue, y ahora se suma además el cuestionamiento al Vaticano por haber enviado a su encargado de negocios. En fin, evidentemente es un tema por demás polémico y vamos a intentar profundizar en el arranque aquí de Esta Boca es Mía. Gracias, Malena. Un abrazo para ustedes, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Pero empecemos con un tape de puesta a punto sobre este tema. Director, por favor. Las elecciones no resultaron libres ni democráticas, sino un auténtico fraude, porque fueron manipuladas por el régimen, se llevaron a cabo en la más absoluta ausencia de garantías y se cumplieron con partidos prohibidos y candidatos presos, declaró el Partido Nacional en un comunicado firmado por los integrantes del directorio. El partido sostuvo que el segundo mandato de Nicolás Maduro carece de legitimidad y que desconoce a quienes arbitrariamente ocupan el poder. En su lugar, el Partido Nacional reconoció a la Asamblea Nacional de Venezuela como la institución que refleja la voluntad electoral del pueblo y exigió a Maduro la urgente democratización del país, el retorno de la libertad política y el cese de las violaciones a los derechos humanos. El Partido Nacional calificó de lamentable el silencio del gobierno uruguayo que contrasta con el resto de las naciones del continente. Aseguró que la postura lesiona la tradición y el prestigio de Uruguay. El presidente Tabaré Vázquez tomó la decisión de que Uruguay esté presente en la ceremonia de asunción de Nicolás Maduro para su segundo mandato como presidente de Venezuela. Uruguay estará representado por José Luis Remedi, encargado de negocios de la Embajada de Uruguay en Caracas. Consultado el canciller por esta decisión, que ha sido criticada por la oposición, afirmó que los gobiernos reconocen estados. Los gobiernos no reconocen gobiernos, los gobiernos reconocen estados. Los que reconocen gobiernos son los politólogos, que son los que definen, identifican qué es, qué no es. Nosotros reconocemos Estado. El Estado de Venezuela es un Estado con el cual tenemos relaciones y nos parece que una política de confrontación y de aislamiento no es la más beneficiosa, la más buena para encontrar una solución a los problemas que Venezuela tiene, que por cierto sabemos que tiene, pero que tratamos de ayudar, no de confrontar. El diputado venezolano de la oposición, Armando Armas, criticó al gobierno uruguayo por su apoyo al presidente Nicolás Maduro, quien asume su segundo mandato este jueves en un escenario polémico. Quien no reconozca a la Asamblea Nacional como único poder legítimo se convierte automáticamente en sospechoso, en un alcahueta. Y ese lamentablemente es el caso, por ejemplo, del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, quien dice que reconocerá a el régimen de Maduro y no apoya las declaraciones del Grupo de Lima. El legislador Jorge Pozzi rechazó sus declaraciones. Tienen la boca floja para adjetivar sobre la gente y además son medio guapos sin estrella también. El presidente de la República es el presidente de todos los uruguayos. Acá en Uruguay esta cosa la dirimimos de una forma muy diferente. La oposición tiene todo el derecho de criticar al presidente de la República, pero siempre lo hemos hecho con altura. Ahora, cuando desde afuera critican al presidente de la República de todos los uruguayos, sea del Frente Amplio o sea mañana pasado de otro partido político, todos debemos poner detrás de él y decir que lo que se está diciendo es un verdadero disparate. Bien, le damos la bienvenida como panelistas invitados a Robert Parrado y a Rosario Castellanos. A la verdad que un placer, yo a ti también, pero como no la veo hace tanto tiempo, me alegra enormemente tenerla hoy con nosotros. Bienvenida. Vieron que aparecen varias frases por allí, ¿no? El alcahuete desde Venezuela para con nuestro presidente, el argumento de que los gobiernos, los países reconocen estados y no gobiernos, y desde esa perspectiva, entonces, enviamos a alguien que tampoco es tan... A ver, es lo mismo que dice el Vaticano, ¿no? Reconozco estados y no gobiernos, y te mando a alguien de un nivel más abajo, encargado de gobiernos, para mostrar, de negocios. Que te muestro con eso que te reconozco estado, pero tampoco te aplaudo, ¿no? ¿Qué ha lugar de todo esto? Y qué ha lugar también, que no está en este tape, pero porque ocurrió después, lo que hace Gandini desde su cargo como presidente de la Cámara de Representantes, enviar su opinión públicamente, ¿no?, sobre el tema. ¿Qué opinan por aquí? A ver, empecemos con Rosario. Yo preferiría no ser la que comienzo con este tema, porque debo admitir dos cosas. En primer lugar, que soy antiintervencionista en general, es decir, y mucho más con las intervenciones militares que alguna vez Maduro ha acusado que están en ciernes o alguien está proyectando. Fundamentalmente porque creo que de las intervenciones militares los
las víctimas son civiles que no me interesan. Pero también quiero recordar que las opiniones y las promesas de intervención que durante nuestra dictadura nos venían de afuera, los que estábamos sufriendo y padeciendo esa dictadura, las aplaudimos desde aquí. De manera que no pedir apoyos o no pedir esto o no opinar está muy bien, pero reconozcamos que cuando opinaron en contra de nuestra propia dictadura, nosotros estábamos felices y contentos. Quiero recordarlo porque no sé en qué medida la gente más joven sabe esto, pero eso fue así. Bien. Graciano. Y complementando y abonando lo que dice Rosario, que yo comparto, en el caso específico de Venezuela, además, Uruguay tiene una deuda de gratitud que nunca ha pagado, y es la ruptura de relaciones, así como hizo ahora Paraguay con Venezuela, la ruptura de relaciones del gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, luego de que elementos del Estado uruguayo, policías o militares, no se sabe muy bien, secuestraran de los jardines de la Embajada de Venezuela a la maestra Elena Quinteros, aún desaparecida. Esa deuda de gratitud aún no pagada y el cobijo y el refugio que Venezuela en los años de la dictadura, antes y después, dio a miles y miles de uruguayos, esa deuda hoy la está pagando muy mal el gobierno del Frente Amplio. El gobierno que, obviamente, del partido que seguramente fue de los que más sufrió la dictadura, que más refugiados tuvo en Venezuela y en otros países, hoy no está a la altura de las circunstancias. Y digamos, yo diría que el hilo conductor de todo esto es preguntarse, digamos, cuál es el eje de los derechos humanos. ¿Dónde empieza y dónde termina, digamos, la soberanía de los Estados frente a los derechos humanos? Los derechos humanos, la vigencia, la defensa y la protección de los derechos humanos, el compromiso con los derechos humanos, ¿se detiene en una frontera o es universal? Entonces, hoy Venezuela está viviendo una tragedia humanitaria como nunca antes en los tiempos modernos ha vivido un país de América Latina. Millones de refugiados, presos políticos, torturados, asesinados, hambre. Ahí no rigen los derechos humanos. ¿Cuál es el compromiso frente a los derechos humanos si nos cruzamos de brazos frente a esta situación? Y Uruguay quedó en minoría en esto de cruzarse de los brazos. Y eso es lo más doloroso, porque se apartó de la mayoría de los países sudamericanos que han tenido una actitud diferente a la que ha tenido Uruguay en este momento. ¿Y cuál es la explicación? ¿Será desde qué óptica se mire, es o no es una dictadura lo que hay en Venezuela? Bueno, ahí entraremos en un campo de conjeturas que no me gustaría profundizar. ¿No es eso? A mí me parece que tenemos una enorme y preciosa oportunidad para hablar, no del conventillo de si el tuit de diputado Suy o de lo que dijo este señor que habló de alcahuetes y qué sé yo. Me parece que tenemos que trascender todo eso y hablar del problema en general. Hay una situación muy complicada en Venezuela, violación de derechos humanos. No vamos a repetir lo que todos ya sabemos y los que no lo reconocen realmente es difícil ver con qué ojos lo miran. El propio canciller de la República dijo: Uruguay no desconoce los problemas que tiene Venezuela. Entonces, bien, ¿cuál es la situación cuál es la posición de otro país ante esto? ¿Aislar a ese país o buscar soluciones? Y si es buscar soluciones, ¿cuál es la vía? México, por ejemplo, que integra el Grupo de Lima, se ofreció hacer un puente para que empiecen conversaciones y negociaciones para ver cómo se puede terminar con esto, ese puente entre la Organización de Estados Americanos, entre los Estados Unidos y la Asamblea Nacional, que sí es reconocida hasta por los Estados Unidos. Entonces, capaz que el camino es ese de ser el puente y ver cómo se puede buscar una salida. Porque el tema acá, y como decía Rosario, que quienes más están sufriendo es el pueblo. Sí. Es el pueblo de Venezuela. Entonces, ¿qué hacemos con el pueblo de Venezuela? ¿Qué es lo que realmente a mí más me preocupa? ¿Lo dejamos ahí solo, aislado? ¿O tratamos de buscar alguna salida un poco más humana y sin llegar a apoyar intervenciones extranjeras y militarizadas que directamente yo no apoyo, aunque... Bueno. El problema también que tiene hoy Venezuela es que no tiene una oposición cohesionada, no tiene un líder en la oposición que pueda juntar todas esas voluntades y ponerse al frente, primero para poder haber parado esta asunción de Maduro con todo el apoyo internacional que se tenía para poder parar esta asunción, y no se pudo. Entonces me parece que Venezuela tiene que... Bueno, yo entiendo el planteo mucho más abarcativo que estás haciendo. Ahora, frente a una pregunta bien concreta, ¿reconocer o no reconocer la legitimidad de Maduro como presidente en su segundo mandato? ¿Colabora o no colabora?
Para Robert. Mira, yo en lo personal creo que no debería reconocerse, digo, no me parece que haya una república, que Venezuela sea una república. Y cuando uno traza una línea de tiempo, nuestras propias autoridades nos han convencido de lo mal que estamos. ¿Por qué? El presidente en un programa internacional, que no recuerdo ahora dónde fue, dijo que habían 3 poderes y que estaban funcionando. Están debilitados los poderes en Venezuela, sin duda, están menoscabados notoriamente. Y a su vez, en algún momento nuestro canciller dice que teníamos una democracia autoritaria. Les cuesta una enormidad, como bien lo plantea Leonora, hablar claro y decir dónde estamos parados nosotros con realidades totalmente distintas, porque a veces uno separa con su historia lo que es Uruguay y tratamos de entender otro país con nuestra realidad y eso se hace bastante difícil. Pero creo que de alguna manera nosotros tenemos que pensar que cada día está peor Venezuela y creo que uno quiere tener los mejores vecinos, ser solidario con ellos, que nos vaya bien y acompañar. Pero está peor porque sigue Maduro al frente o porque el aislamiento internacional y regional termina redundando en una eventual futura mayor migración, aunque se calcula que llega a los 5 millones. Te lo digo en 2 palabras, me parece que no tiene la calificación necesaria como para llevar adelante el gobierno de Venezuela. No, y cuando hablas de la migración, el tema ahí, sobre todo con la frontera con Colombia, desde que Iván Duque está como presidente de Colombia, las relaciones se han tensado muchísimo más, eso genera mucho lío, mucho problema, y de hecho desde Venezuela ya no solamente ven a Estados Unidos como el enemigo, sino que el segundo enemigo, o capaz que hasta para algunos el más enemigo, es Colombia, que es su vecino inmediato. Entonces, toda la situación es absolutamente complicada. Es muy difícil de ver cuál es la manera de hacer esa cuña y poder entrar por ahí a que se empiece a generar ese diálogo, a que se empiece a generar un clima de respeto a las libertades, de respeto a los derechos humanos, porque en este momento pareciera imposible. O sea, si vos decís, ¿cuál es la vía de salida? ¿Para vos es una dictadura la de Venezuela? No sé cómo calificarlo. Para mí es un régimen autoritario donde se violan los derechos humanos. ¿Sabes lo que me resulta más triste y doloroso de toda la posición uruguaya? Y yo que ya tengo unos años y estoy, más allá de lo que se han dicho en estos días, estoy en el periodismo de hace más de 40 años. Y he vivido el comienzo de la dictadura uruguaya, he vivido la caída de la democracia uruguaya, he vivido el comienzo y el desarrollo de la dictadura militar uruguaya. ¿Y sabes lo que más me duele de todo esto? Es que el gobierno uruguayo de hoy, el gobierno uruguayo del Frente Amplio de hoy, el canciller Nin, hoy están repitiendo exactamente los mismos argumentos que usaba la dictadura militar uruguaya cuando desde Amnesty Internacional, cuando desde organismos de derechos humanos se cuestionaba la vigencia de los derechos humanos en Uruguay. ¿Sabe lo que decía la dictadura militar uruguaya? Lo mismo que está diciendo Nina ahora, lo mismo que está repitiendo el Frente Amplio ahora. Eso es lo más triste y doloroso. Haber pasado todos esos años, haber sufrido tanto para escuchar al Frente Amplio hoy repetir los argumentos de la dictadura militar. ¿Asentís, Rosario? Yo no voy a comparar una cosa con otra porque creo que en esa materia, acá se habló hace un rato si Maduro era inteligente o no, yo creo que es más inteligente de lo que nos aparece, porque entre otras cosas no necesitó disolver ningún parlamento, por eso no estamos hablando de dictadura. Bastó decretarlo en desacato a la Asamblea Claro, General. es decir, y no les da bolilla, y además no tiene oposición. No tiene oposición porque hay uno de los jefes que está preso y lo ha intentado con todos. De manera que concretamente, si vamos a admitir que esta elección es legítima, tenemos que admitir que son legítimas las elecciones donde con partido único, sin oposición y con presos políticos. ¿Estamos dispuestos a ello? En algún momento no lo estuvimos. Y yo sigo pensando que no son legítimas elecciones en esos términos, razón por la cual no habría mandado representantes. Desde tribuna quieren pronunciarse. Pero déjame decir una cosa, en las elecciones uruguayas en el año 84 también hubo proscripciones y también había presos políticos que podían haber sido candidatos. ¿Pero es comparable la situación? No, no es comparable, pero me parece que estaría... O sea, yo creo que no son legítimas estas elecciones. Las de Venezuela creo que no son legítimas, como también creo que aquellas elecciones no fueron del todo claras. Me parece que lo que estaría bueno es que la gente se sincere y realmente si no cree en estas también diga, bueno, tampoco creo en aquellas. Yo no creo en ninguna de las dos. Me parece que estas elecciones no fueron legítimas, no hubo garantías. Por lo tanto, el gobierno electo venezolano no es un gobierno legítimo. Ahora, de eso a romper relaciones diplomáticas hay un paso enorme. Bien. ¿Qué opinan por aquí, Fede? Sí. ¿Qué se considera democracia y qué no es democracia?
lo que hay distintas interpretaciones. Hace poco salió un ranking de cuáles son las democracias, donde habla de 20 democracias plenas que hay nada más. Uruguay está en el puesto número 15. Uruguay está dentro del puesto número 15 y dentro de América habla de que Venezuela está en último lugar. ¿Cuáles serían las cuestiones que me dirían que es menos democrática o más democrática? El presidente Maduro, que asume ahora, asumió con mayor porcentaje de votos y de votantes del padrón electoral que la mayoría de los integrantes del Grupo de Lima. Entonces, ¿quiénes son más democráticos? ¿El país en que vota mayor porcentaje del padrón electoral y el presidente que tiene más votos, o los otros que votó un porcentaje menor del padrón electoral y que tuvieron menos votos que este presidente? Y hablo desde Piñera en Chile como de los distintos, hasta Macri en Argentina. Entonces, después se habla de la cantidad de venezolanos que se están yendo de Venezuela. En un país que son 32 millones, hablar de 4 millones es hablar de un porcentaje bastante menor a su población. Si medimos el porcentaje de migrantes, de ciudadanos que se fueron del país, Uruguay está en la tasa de migrantes en el torno del 10% y Venezuela está en el 2,6%. Por lo tanto, incluida la crisis del 2002, lo que han sido de la dictadura para acá, Uruguay mantiene ese porcentaje del 10% de migrantes y Venezuela tiene solamente el 2,6%. Por lo tanto, se ha ido más gente de Uruguay a lo largo de la historia, de estos, por lo menos de nuestras generaciones, de todo lo que estamos acá, que lo que se ha ido de Venezuela con esta situación, que está en un bloqueo, que se le impide llegar medicamentos, que se le impide llegar alimentos, que no controla el Estado los precios de los alimentos, porque son, al igual que Punta del Este, son las empresas privadas las que controlan. No viene el gobierno, le dice, vos vas a vender el pollo a tantos pesos el kilo y no vas a poder venderlo a 800 pesos un pollo al espiedo. Bien. Entonces, ahí cómo se mide la democracia y, bueno, cuáles van a ser los criterios que vamos a utilizar. Yo creo que no es Venezuela la situación que vive, no es la que queremos los uruguayos, pero lo decía Robert recién. Para los uruguayos que estamos considerados dentro de las democracias plenas del mundo, pensar que Argentina es una democracia plena, que Brasil es una democracia plena o que Venezuela es una democracia plena, está lejísimo de lo que queremos. Entonces, que un poder destituya a otro, no lo compartimos como no lo compartimos. En Brasil, cuando sin elementos, sin pruebas, se destituye a Dilma Rousseff simplemente porque se tiene la mayoría y se vota, y tampoco lo compartimos en Venezuela cuando directamente el gobierno, porque en la Constitución lo prevé, puede hacerlo. Para mí es constitucional lo que hizo Venezuela y será constitucional lo que hizo Brasil. ¿Hay elementos y no hay elementos? Va en la autonomía de cada país a decidir. Bien, una mirada. A ver, otra. Diego. Yo entiendo lo que dice Fede, pero no lo comparto porque me parece que se parten de bases que no son las correctas. Yo entiendo el 2% que me dice, pero me gustaría saber cómo era el número antes del régimen chavista para saber comparar realmente cuál es la diferencia entre un país y el otro. Ahora, con respecto a lo de la democracia plena de Uruguay, todos nos enorgullecemos de que estamos en el puesto 15 de democracias en el mundo, pero desde el oficialismo estamos defendiendo dictaduras de crisis humanitarias. Me parece un poco hipócrita. Me parece que, como dice Leonel, habría que sincerarse. Victoria, ¿me permitís un segundo? Porque hay informaciones de último momento que están llegando. Estamos haciendo un programa en vivo. Acaba de publicar el secretario general de la OEA en este momento un tuit en el que saluda la asunción como presidente de Venezuela de Juan Guaidó. El presidente de la Asamblea General. Es el presidente de la Asamblea General, o sea, el órgano electo por el pueblo. Y el que hoy el Grupo Lima está validando como autoridad. Y conforme, dice el tuit de Almagro, conforme al artículo 233 de la Constitución Política de Venezuela, Juan Guaidó está asumiendo en este momento las competencias de presidente de la República de Venezuela y, dice Almagro, tiene nuestro apoyo y el de la comunidad internacional y del pueblo de Venezuela. Con lo cual se abre en este momento, sí, una crisis muy importante en Venezuela. Una crisis muy importante, porque asumió en forma ilegítima el presidente Maduro con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y ahora las Fuerzas Armadas, que son el pilar, el único sostén, realmente el único sostén que tiene hoy el gobierno de Venezuela, van a estar en la encrucijada de o acatar la Constitución o seguir respaldando al presidente ilegítimo. Bueno, a ver,
¿se plantea esa duda la fuerza militar venezolana en realidad cuando respalda al presidente Maduro? La situación se abre ahora porque hasta hace unos minutos no había ocurrido esta situación. O sea, el presidente de la Asamblea General acaba de crear una nueva situación política en Venezuela, asumiendo, conforme dice la propia Constitución, el mando constitucional del país. Obviamente, si no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, que son el sostén del poder, van a cerrar la Asamblea Nacional, van a poner preso a Guaidó y se van a terminar de sacar la careta. ¿Escucharon hablar a un ex juez que se fue casi que como refugiado a Estados Unidos y que está hoy haciendo declaraciones acusando y haciendo la autocrítica del caso de haber formado parte de un sistema donde el Poder Judicial estaba sujeto a Maduro? ¿Escucharon? Bueno, es un ex juez que lo que plantea, porque de hecho lo cuestionan y bastante. No es el primero que lo dice. Lo cuestionan y bastante también de cómo, qué fácil es ahora irte y decir qué horror lo que pasa en Venezuela cuando tú fuiste también parte, ¿no? Bueno, y el hombre dice, sí, es cierto, yo firmé aquella orden crucial que condenaba al desacato a la Asamblea. Y hoy él se arrepiente porque entiende que fue una orden de un capricho presidencial, pasando por encima de todo lo demás. Hay tantas versiones y hay tantos personajes que ahora están teniendo espacio que uno de verdad cada vez pareciera estar más en shock con esta situación. Esos son personajes menores. Es ¿Serán tan menores? Eso que tú dices, sí, los mayores sabemos quiénes son. Hacemos una pausa y ya venimos. Prometo darte la palabra, pero te voy a hacer una pausa.